El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:05 en la mañana. Gracias por interactuar con nosotros a través de nuestra transmisión de Facebook Live. No se olviden, estamos en señal abierta de radio para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo por la señal de Majestad Televisión. Estamos por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Así que gracias por la interacción que tenemos. Siempre polémicos y controversiales algunos de nuestros internautas, pero les agradezco mucho. Les alerto, más adelante, Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí en A Primera Hora. Y también estaremos hablando con Marcela Guiñaga de la Revolución Ciudadana. Igualmente, el constitucionalista Gustavo Silva estará con nosotros. Antes, ¿cómo enfrenta la situación económica la Universidad Ecuatoriana y particularmente la Escuela Politécnica Nacional, que es una de las universidades públicas de mayor prestigio, de mayor recorrido, pero que no ha podido abstraerse de la situación económica? Y hago esta pregunta tras el recorte presupuestario generado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. La rectora de la Politécnica Nacional, Florinela Muñoz, nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo le va, ingeniera? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por esta invitación para poder hablar de este tema tan importante. Gracias por la gentileza. A ver, primero aclárenos, porque sobre esto me parece que hubo una gran confusión. Lo que resolvió hace un par de semanas la Corte Constitucional, ¿fue finalmente darle la razón al gobierno o no sobre el tema del recorte presupuestario? Sí, Fabricio, así es. Lo que resuelve la Corte Constitucional, en definitiva, es fallar a favor del Ministerio de Finanzas, darle la razón en tanto en cuanto dice o señala que no existen los recursos para poder darnos a las universidades, que están fundamentados en lo que corresponde a los fondos que deben venir del IVA y de renta. La preocupación que nosotros tenemos como universidades es que bajo este mismo concepto, no nos olvidemos que está consagrado en la Constitución que no se pueden recortar los recursos de salud y educación. Entonces, bajo ese mismo concepto, mañana también se van a recortar los recursos a salud. O sea, es el mismo concepto, no existen los recursos, entonces recortemos. Entonces, estamos teniendo una visión demasiado inmediatista, no estamos respetando la Constitución ha sido violada directamente y ese es nuestro reclamo y por eso no estamos de acuerdo las instituciones de educación superior con este fallo. ¿En qué medida le afecta a la Politécnica Nacional este recorte presupuestario, rectora? Pues es un recorte muy, muy serio, nos afecta directamente en el sentido de que no podemos ampliar nuestros cupos para nuevos estudiantes. Nosotros teníamos planificado abrir nuevas carreras, no podemos hacerlo porque no podemos hacer más contrataciones, estamos en el límite de nuestro trabajo y obviamente también están en riesgo muchos factores, incluso como la existencia del propio Instituto Geofísico. Ayer, en estos días, vimos que explotó el Sangay, que ha causado una serie de problemas. Directamente están nuestros expertos allí. El Instituto Geofísico recibe el presupuesto directamente de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, todos estos aspectos están en riesgo, ¿no? Está en riesgo la investigación que desarrollamos, el trabajo de calidad y la educación de calidad que nosotros impartimos, porque no vamos a poder dar a nuestros estudiantes los insumos que requieren para sus laboratorios, no podrán desarrollar el trabajo que esperamos que desarrollen, sobre todo en los temas prácticos, porque no todo es sentarse en un aula y escuchar una clase cuando uno estudia ingeniería y tecnología. ¿Cuál es el presupuesto, digamos, el porcentaje o el valor del recorte presupuestario que afecta a la Politécnica Nacional? El último recorte correspondió al 10% del valor de la nómina. Sin embargo, Fabricio, no sé si te acuerdas que a nosotros ya nos hicieron un recorte el año anterior y tampoco se nos ha entregado los recursos, tampoco se nos colocaron en este año los recursos
correspondientes a los valores de inversión. Nosotros prácticamente no podemos hacer ningún trabajo de infraestructura ni nada en este momento porque no tenemos esos recursos, de manera que este recorte globalmente ya con lo anterior y lo de este año ya asciende a un valor del 20%, más del 20%. ¿Y eso en dinero cuánto es, en monto cuánto es? ¿Podemos saberlo? Claro, en total desde el año, el que nos recortaron en mayo fue de 4.600.000 y el valor total que ya nos viene recortando desde el año anterior corresponde a un valor de $16 millones. Y eso, esa cantidad de dinero que es importante, $16 millones, ha provocado o podría provocar que ustedes reduzcan nómina, en otras palabras, para hablar morochamente, que ustedes despidan profesores o reduzcan el número de servidores en la Politécnica. Tenemos que ver qué es lo que sucede el año que viene. Obviamente este año hemos tratado de ajustarnos al máximo, pero estamos colocados en una situación bastante compleja, porque el problema, Fabricio, y no nos olvidemos del tema, es que este presupuesto se prorroga al año 2021. ¿Por qué? Porque en la ley económica que fue aprobada en la Asamblea Nacional se modificó la referencia a la fecha que se toma para el presupuesto del año electoral. Inicialmente decía que era el 1 de enero del año anterior, es decir, el 1 de enero del año 2020. Y con esa reforma, el presupuesto referencial corresponde al 31 de diciembre del año que termina, que está anterior. Entonces, nos va a afectar en tanto en cuanto se va a mantener el mismo presupuesto hacia el año 2021. Y esa es una preocupación gigante que tenemos, porque si bien en este momento nosotros hemos tratado de cuidar al talento humano de la Escuela Politécnica Nacional, el próximo año es un año complicado porque tenemos que retomar algunas de las actividades, obviamente que tienen que ver con los temas presenciales. Ahora, el año pasado, usted bien traía a colación y hacía referencia al recorte anterior. Cuando hubo ese recorte y protestaron las universidades, hubo una suerte de campaña en la cual algunos sectores aparecieron criticando la forma como se estaban manejando las finanzas de las universidades y estaban denunciando que había megasueldos, que había rectores que ganan megasueldos y que hay docentes que ganan megasueldos. Yo le pregunto, ¿eso es cierto? ¿Hay, digamos, autoridades en las universidades o docentes en las universidades que ganan megasueldos y que tienen una situación privilegiada, rectora? No es así, Fabricio. El punto que yo creo que es importante entender en una sociedad como la nuestra es que quizá en la universidad es el sitio a nivel nacional en donde más exigencias existen para ocupar un puesto. Ni para ocupar el puesto de presidente, ni para ocupar los puestos de asambleístas, ni yo creo que ni siquiera para los jueces existen esas mismas exigencias que las que existen para ocupar el puesto de profesores y de autoridades dentro de una universidad. Son las mayores exigencias que existen, creo yo, a nivel nacional respecto a los niveles que se deben cumplir. Uno tiene que tener experiencia, tiene que tener títulos de maestría, doctorado, tiene que tener publicaciones desarrolladas, tiene que tener una experiencia en investigación que esté demostrada en sus productos científicos, tiene que haber dirigido tesis de doctorado, etcétera. Entonces, los niveles de exigencia que existen a nivel de la universidad son muy altos. Entonces, obviamente, también los sueldos tienen que estar en ese entorno. Yo creo que en ningún caso, al menos en la Escuela Politécnica Nacional, no es así. No existen ni megasueldos ni nada por el estilo. Claro, pero digamos, yo traigo a colación esto porque fue parte del debate el año anterior, cuando algunos sectores aparecieron con eso. Pero ¿qué es un megasueldo o qué es un sueldo bien pagado? A ver, si hay una persona que es un PhD, por ejemplo, ahora los rectores, según la Ley Orgánica de Educación Superior, los rectores tienen que ser un PhD, ¿verdad? No pueden tener otro título que no sea el PhD. Con PhD pueden acceder a un rectorado.
un rector que tiene ese recorrido, que tiene publicaciones, que ha escrito libros, que acumula una gran experiencia, ¿cuánto es? Es un buen sueldo. Sí quisiera ver si podemos graficar de alguna manera eso, ingeniera. Sí, o sea, el sueldo que ganaría un rector ahora que está que está establecido en la ley es el sueldo del presidente, que está en 5,070. Ese es el sueldo. Correcto. Nadie puede ganar más. Ya, eso me parece importante. ¿Por qué? Porque el año pasado, usted recordará, hubo incluso gente que publicó que había rectores que ganaban $20,000. Entonces, con lo que usted nos está diciendo, no puede un rector ganar $20,000. No sé si en alguna universidad eso ya se dio, pero eso en las universidades que trabajamos en el país, al menos en la Escuela Politécnica Nacional, jamás se ha dado, jamás, y siempre nos hemos regido por lo que establece la ley y los techos que siempre se han establecido, los valores, los rangos de trabajo, tratando de incentivar también a los profesores para que trabajen en la universidad y no se vayan a otros países y no abandonen nuestro país. Y también nosotros hemos reclutado profesores de otros países, lo cual creo que es algo muy importante porque enriquece también la posibilidad de los estudiantes de tener una mejor cultura y un mejor conocimiento, que no solamente es de los profesores nacionales, sino también de profesores internacionales. Ese es el salario de un rector. O sea, los docentes, cualquier docente debe ganar menos, ¿verdad? No pueden ganar más que el rector. Todos los docentes ganan menos que ese salario que es el que corresponde al rector. En el caso de las universidades privadas o cofinanciadas, ¿se manejan las mismas lógicas o digamos ahí es otra lógica para el tema salarial? No sé si usted lo conoce, ingeniera. No sé, yo creo que en algunas universidades se manejan otros criterios. En las cofinanciadas creo que hay unos criterios muy parecidos, pero en las universidades privadas ya pues depende de los recursos que cada uno de ellos tenga. No conozco exactamente, no podría decirle porque no me he puesto a revisar, ni a ver, ni conozco esos datos. Correcto. Con este contexto de la pandemia, en esta situación no hay clases presenciales. ¿Cómo se están manejando ustedes? Y si esta nueva lógica, esta nueva realidad que estamos enfrentando y que está enfrentando la Politécnica, también de alguna forma ha repercutido directo o indirectamente en la situación presupuestaria, señora rectora. Nosotros en este momento estamos trabajando a través de la modalidad virtual. No ha sido un tema sencillo. Nos hemos adaptado porque imagínense, somos carreras de ingeniería, de tecnología y hemos tenido que adaptarnos a esta modalidad, pero lo hemos hecho para permitir a nuestros estudiantes que no pierdan un semestre o más tiempo todavía de sus estudios y se sientan motivados, porque creo que esto es muy importante en un momento tan difícil como el que vivimos. Entonces nosotros hicimos todos nuestros esfuerzos, montamos las plataformas, capacitamos a nuestros profesores y en este momento estamos terminando el semestre de este año que corresponde para nosotros al 2020A en esta modalidad. No hemos podido entrar a la modalidad presencial por las razones que todos conocemos de seguridad en cuanto a la salud y en cuanto a la vida de las personas, y nos hemos adaptado incluso a suplir algunos temas de la parte de laboratorios a través de videos, a través de formas demostrativas que se puedan hacer por estos medios. Sin embargo, sabemos que después, el próximo año, tendremos que volver a suplir este tema porque obviamente es insuficiente para el conocimiento de los estudiantes que tenemos. En cuanto a cómo hemos abordado los recortes de este año, evidentemente hemos recortado prácticamente a cero lo que significa la capacitación de los profesores. Solo se ha desarrollado en tanto en cuanto no tuviera costo. Esa ha sido promovida desde nosotros, pero ese valor se ha reducido prácticamente a cero. Obviamente todas las movilidades. Este año hemos retrasado el pago de seguros y hemos lanzado el pago de seguros al otro año del equipamiento, para que esto no nos cargue sobre este año.
Por la propia pandemia, pues algunos de los recursos que estaban destinados, por ejemplo, a la movilidad estudiantil, han sido destinados por ejemplo, a proveer a los estudiantes de las plataformas, y también hemos visto la manera de, a través de algunos recursos de autogestión, de brindarles alguna beca y ayuda para que aquellas personas que no tienen los medios informáticos puedan tenerlos. Entonces, esto es el internet o equipamientos para que puedan seguir las clases. Correcto. Ingeniera, lo último, ¿han pensado ustedes en salir a protestar? ¿La Politécnica Nacional ha pensado en salir a protestar? Ya salimos, Fabricio. El día viernes estuvimos en las calles protestando. Hicimos un plantón en el que participaron voluntariamente profesores, trabajadores, servidores y también estudiantes, obviamente guardando todas las medidas de seguridad. Primero estuvimos en los entornos de nuestra universidad y finalmente hicimos una marcha pacífica y simbólica hacia la Corte Constitucional para reclamar que esta medida del recorte presupuestario sea nuevamente revisada. Correcto. Ingeniera, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable en atendernos esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, también, y gracias a todos nuestros radioescuchas. Gracias a la ingeniera Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, hablando sobre los recortes presupuestarios, las dificultades económicas de la universidad pública y, claro, cuestionando la última resolución, el último dictamen de la Corte Constitucional, que de alguna manera ha sido interpretado como un aval para ese recorte generado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí tienen ustedes la posición de la rectora de la Escuela Politécnica Nacional. 7:21. Al volver, Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí en A Primera Hora.